Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al canal Mensajeros de Fe. Bueno, por los que ya nos han visto, ya regresamos, ya estamos aquí. Y por los que no nos han visto, mi nombre es María León y él es mi hermano en Cristo, Gerardo López. Y bueno, hoy vamos a compartir una cita bíblica, pues importante, pues todas son importantes, pero se relaciona también como esto de, como estamos en el tiempo de Cuaresma y todo esto, bueno, es como para poder tomar la palabra de Dios, tenerla en el corazón y aprender a vivirla con los ejemplos que Dios nos está enseñando allí. Bueno, y hay que empezar. Hoy vamos a meditar el texto de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 53. Luego Jesús salió y según su costumbre, se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En eso se le apareció un ángel del cielo para darle la fuerza. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron, pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta cita bíblica es, como les digo, es importante. Vamos a enfocarnos un poquito más principalmente de cómo Jesús dice, aquí dice, Jesús salió y se fue como era su costumbre. O sea, él acostumbraba y siempre lo hacía orar y aquí dice que en el huerto de Getsemaní. Entonces, yo digo que tal como el Señor, nuestro Señor, imagínense, Dios y hombre, nuestro Señor Jesús, Él oraba, Él siempre hacía la oración. Nos está dando el ejemplo de que también nosotros también debemos que ponernos en oración en cuanto uno pueda. No estar siempre en el, pues, cuestión de las cosas cotidianas, sino también tener un pensamiento, Señor, ¿cómo se puede decir? Una pequeña oración para Él, ¿sí me entienden? Y es lo que Él hacía, Él oraba en el monte de los olivos, aquí dice. Entonces también dice, llegados al lugar, dice, y aquí les dice nuestro Señor, oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿qué es lo que puede decir? Que la oración es muy significante, muy importante para que no caigamos nosotros en tentación, porque hay tantas cosas que nos puedan atacar, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Hay tantas cosas que nos puedan atraer, como las hormigas al dulce, ¿sí me entienden? Así. Entonces,
no hay que dejarse en la trampa, porque hay cuestiones a cuestiones. Pero bueno, lo que quiero decir es que es de verdad, hermanos y hermanas, uno dice, ay, es que oro en la mañana y tal vez en la noche, pero entre el día, o sea, una pequeña oración, como para que uno, que sepa que uno piensa en Él, porque lamentablemente a veces que uno nomás piensa cuando las cosas están mal, uno nomás piensa en Él cuando, ay, yo no puedo hacer esto, pero Dios sí, ay, Diosito, ayúdame. No, hermanos, tenemos que aprender que Dios está en todo momento, que Dios está con nosotros y que no nomás lo vamos a amar por lo que hace, sino por lo que es. ¿Sí me entienden? Su ser, su majestad, su presencia es lo que más necesitamos, pero Él es tan caballeroso. Y bueno, vamos a regresar aquí. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que Él se retiró de sus discípulos como de tiro de una piedra. O sea, no estaba tan lejos, pero tampoco al pie. O sea, estaba en una distancia que más o menos, ¿verdad? Pero aún Él estaba en oración, pero estaba sufriendo. Aquí dice que estaba en agonía, que oraba en agonía. Imagínense, qué es lo que le estaba pasando en su mente, porque es Dios, Él todo lo veía, todo lo sabe. Entonces imagínense el sufrimiento, desde que antes pasara eso de la pasión de Cristo, el sufrimiento que estaba ya pasando. Y aquí nos enseña en una forma importante que dice, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así tenemos también que aprender, hermanos y hermanas. A veces que problemas fuertes pasan y le duelen a uno. Pero recuerden que Dios ahí está con nosotros. Y si Dios no quiere que uno esté mal, al contrario, es nuestro Padre, Él es nuestro compañero y amigo. Y Él quiere que estemos bien. Entonces hay que confiar que sea la voluntad de Él, no la de nosotros. ¿Verdad? Claro que sí. Lo que me llama la atención muchísimo también, cómo Jesús se tuvo que apartar a orar. Que Jesús es Dios. Siendo Dios se vino y se hizo como nosotros, ¿verdad? Hombre. Y viene aquí a la tierra y entonces nos viene a mostrar que la única forma para poder nosotros poder vencer o poder nosotros vencer nuestros sufrimientos es solamente a través de ¿qué? De la oración, ¿verdad? Y entonces si no estamos en oración, caemos en estos grandes errores. ¿Y cuántas veces no hemos caído en grandes errores, verdad? Me viene ahorita a la mente una vez que yo estando en una parroquia, no aquí, lejos de aquí, en otro estado, yo le preguntaba al sacerdote, oiga, sacerdote, ¿y usted cuánto ora? Porque no lo miro orar. Me dice, no, hijo, es que yo no necesito orar. Yo todo el día estoy con Dios, yo celebro la Eucaristía, yo ayudo a las personas, todo el día hablo de Dios. Y me quedó en la mente y digo, bueno, Él habla con toda la gente de Dios, pero Él ¿cuándo habla con Dios? Entonces, si aquí me fijo y miro la importancia, digo, qué importante es estar uno en esa oración con Dios, porque si no estamos en esa oración, a veces discernimos mal y nos pasa como estos apóstoles, ¿no, María? Sí. Que estaban ahí todos dormidos, lo que tú nos estabas diciendo hace ratito. Entonces nos quedamos dormidos o no le creemos bien a la palabra y solamente nos queremos hacer activistas del servicio del Señor y no oramos y no hacemos nada, solamente queremos puro servicio y entonces caemos en grandes errores y grandes equivocaciones y lo podemos mirar lamentablemente, ¿verdad? En nuestra iglesia, que amamos a nuestra iglesia, pero nuestra iglesia a veces cuando se va un sacerdote, una monja, un laico, ¿por qué es o por qué fue? Se van por la necesidad que se desprendieron de la oración y la importancia de la oración no la tenemos que dejar. Entonces a veces cuando nos vamos le echamos la culpa a otras personas, ¿verdad? Oh, es que por esto, es que por aquello, oh, es que aquella persona era el que me criticaba mucho y por eso me alejé de la iglesia. Pero no es así, es porque te descuidaste tú de la oración y entonces pusiste los ojos en los defectos, ¿verdad? Porque si Jesús haya puesto los ojos en nosotros, imagínate, hermana, no haya dado la vida por nosotros, ni le haya dicho, Señor, aparte de mí este cáliz. Pero como Él estaba orando, le estaba diciendo, Señor,
a pesar de estas injusticias, ayúdame a poder vencer, porque en ese momento era el último juego que se estaba jugando Satanás. En este texto sería el último momento donde Satanás estaba jugando y creía que ya lo había ganado, pero no esperaba que iba a vencerlo en la cruz, ¿verdad? Entonces miramos, si nosotros nos ponemos realmente en oración, en esa entrega con el Señor, entonces el Señor va a empezar a nosotros ¿a qué? A trabajar, ¿no? Y entonces a estar bien con Él, ¿no? Sí. Y que a pesar de que nos vengan los sufrimientos, las penas, las mortificaciones, los dolores, pero si estamos en oración podremos vencerlos. Y se me viene a la mente una frase de una santa que decía esta santa: si aquí en la tierra disfrutas y gozas, imagínate lo que te espera el día que mueras. Pero decía, pero si sufres aquí en la tierra, si sufres en la tierra y lo soportas con Dios, imagínate lo que te espera allá. O sea, la vida eterna, ¿verdad? Porque a veces estamos confundidos, a veces creemos que si no hay un sufrimiento aquí, si no hay un dolor, entonces uno está feliz. Pero se nos ha olvidado que el sufrimiento es lo que nos lleva también a la vida eterna. Con esto no quiere decir que estoy aquí como muy pesimista, no, porque esta es una realidad, ¿verdad? Eso es lo que nos viene a mostrar Jesús. Y ahorita, como estamos en esto, ahorita nadie quiere sufrir, nadie queremos sufrir. Todos estamos, ay, me duele esto, entonces nadie queremos. Entonces se nos ha olvidado por la realidad por la que tenemos que dar guerra. Y es a través de la oración para poder soportar los sufrimientos. Con la oración podemos... hay diferentes sufrimientos, ¿no? Sí, claro. Hay los sufrimientos sin Dios y los sufrimientos con Dios. Sí. Pero tienen validez cuando son sufrimientos con Dios. Porque yo me puedo aventar un sufrimiento por fuera sin conocer de Dios y estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo. Pero cuando lo unes con Dios, es totalmente diferente los sufrimientos, ¿no? Claro que sí. Tienen un mérito allá arriba. Sí. Y decía esta santa, si gozas aquí de placeres y de no querer sufrir y que evitas todo sufrimiento, espérate lo que te espera, decía ella. Esperen a lo que nos puede esperar. ¿Y qué va a ser? Pues ya no se los digo, ya cada quien lo pensemos y lo meditemos, ¿no? Sí, claro que sí. Recuerden que el dolor, si todo se le ofrece a Dios, es una compañía, acompañarlo a Él. Porque cuando Él se entregó por nosotros, era una situación muy difícil para Él. Fue un sufrir. ¿Y quién somos nosotros para no sufrir también? ¿Sí me entienden? Es algo que también tenemos que aprender. Y todo entregar. No, que me duele esto. Yo hasta cuando me tropiezo y me duele el pie, digo, ay, caray, sea por las almas del purgatorio, digo yo. Amén. O será por este y el otro. Y créanme que sí se me quita. Créanme. Pero bueno, aquí pero sí es importante la oración, la conexión, el hablar con Dios. El de corazón sincero, el de abrir el corazón y decir, Señor, yo abro mi corazón a ti. Yo te abro mi corazón para que tú entres en mí. ¿Sí me entienden? Eso es la oración, que te nazca. Y si no nace, bueno, en estos momentos nazca, ¿no? ¿Verdad? Pero principalmente, si hay personas que no saben lo que es oración y dicen, ay, ¿cómo es oración? Pues es simplemente tratar de acercarse a Dios. Dios mío, esto me está pasando. Dios mío, ven hacia mí. Y verán que poco a poco va a ser diferente. Va a ser diferente la vida, porque todo también tiene que ver aquí, en la mente y en el corazón, el de cómo ve uno la vida, el de cómo uno reacciona en las situaciones, pero también el confiar en Dios, que Él está allí, que Él quiere, Él abre sus manos para darnos la gracia y la bendición que nos quiere dar en nuestra vida. Entonces, no tengan temor, no tengan miedo, sino al contrario, acercarse a Dios, y que Dios nos va a hablar en el corazón y nos va a hablar en nuestra mente, en nuestro ser, en muchas formas, porque Él habla diferente forma, pero lo va a hacer porque es un Dios
que Él está presente y Él está allí dispuesto a ayudar. Dice, ¿por qué estaban dormidos? Levántense y oren para que no caigan en la tentación, ¿verdad? Entonces, la importancia de, estamos en una tentación, pues levantarnos en esa oración, ¿verdad? Esta es la esperanza, porque estos apóstoles estaban en ese momento todos tristes, ¿no? Quizás o algo, pero cuando miran que viene la multitud con Judas para arrestar a Jesús, ¿qué es lo que hace uno de los discípulos? Saca la espada, ¿verdad? Y le corta. Entonces, aquí podemos mirar, no podemos, si realmente empezamos a ser cristianos, no podemos usar que la violencia. Cuando estamos en oración, el Señor nos va a ir mostrando cómo vamos a tener que ir actuando, ¿verdad? Pero cuando nos alejamos de la oración, actuamos como estos discípulos. Y es muy fácil reconocernos cuando actuamos como así, o actuamos como quién, como Judas, ¿no? Porque Judas ambicioso, Judas todo esto, ¿qué es lo que hizo? Y me pongo a pensar, yo me pongo a meditar y digo, oye, Judas miraba los milagros de Jesús, hermana. Yo digo, miraba los milagros de Jesús, anduvo con él, le enseñó tantas cosas. Digo, y así de todos modos, tuvo que haber hecho esto, pero obvio, ya tenía que pasar porque estaba en la escritura, ¿verdad? Pero digo, pero si haya él cambiado esta historia o haya sido otra situación, no sabemos, pero sí miramos la ambición tan grande, tan fuerte de Judas, ¿no? De cómo se ambiciona por eso, ¿no? Sí, claro que sí. Y lo que pasa es de que yo pienso que fue más como una ceguera, como que cuando alguien te pone una venda en los ojos y te dicen esto y eso está pasando, y tú ves las cosas y te dicen, te aconsejan, y sigues no los ves. Ciego espiritualmente, ¿no? Sí, es una ceguera espiritual. Espiritualmente. Entonces, no ves la realidad. Entonces, yo pienso que este discípulo, pues, estaba muy cegado por la ambición, porque fue por dinero, fue por ambición. Entonces, lamentablemente, todavía hay personas, así somos unas veces, que en vez de ponernos en una situación más como en el camino recto, estamos cegados y estamos tercos para acabarla. entonces como seguimos, la importancia es la oración, y también la importancia de saber que Dios está con nosotros, y que sí hay momentos que uno comete errores, comete malas decisiones, pero aceptar y decir, bueno, cometí este error, cometí esto, y me arrepiento. Aceptar, ¿verdad? Y se me venía también ahorita como lo de Judas, ¿no? A veces nosotros tenemos mucho de Judas, porque también a veces como nosotros no traicionamos tanto a Jesús y le hacemos esto y aquello, y Él todavía está ahí, ¿verdad? Pero lo importante, como dices tú, es aceptar realmente, Señor, hice esto, cometí esto, perdóname, volver a empezar, ¿verdad? Que eso es lo más importante, porque Dios siempre lo único que quiere de nosotros es nuestra salvación, ¿no? Entonces, sí. Pero aquí el problema con Judas, que no aceptó, y le llegó el remordimiento. ¿Y qué pasó después de los siguientes días? Se quita la vida, ¿verdad? Y pues para nosotros no, Dios nos da todavía esta esperanza de que ella acepta, reconoce y ven conmigo, ¿no? Ven, arrímate y yo voy a estar contigo. Pero si no hacemos oración, no vamos a aceptar nada. Vamos a seguir, como dice la hermana, ciegos espiritualmente, porque cuando no estamos en oración también nos volvemos unos ciegos espirituales. Sí, exactamente. Y por eso, como dice, la importancia de la oración, la importancia de el de reconocer que uno no es perfecto, y que el reconocer que sí hice esto, pero ya, o sea, decir firmemente, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el que le está haciendo daño es a mí misma, a mí mismo. El que se está haciendo daño, y Dios quiere que uno sea feliz. ¿Y cómo uno va a ser feliz si uno está en pecado, o uno está en una situación que no debe que estar uno, por decisiones propias? ¿Sí me entienden? Entonces hay que aprender a reconocer y a acercarse a Dios y aceptar, porque Dios es luz. Cuando el Espíritu Santo puede llegar a tu vida, tú te das cuenta de muchas cosas y reconoces y dices, ah, caray, sí es cierto. Como que te quedas, es cierto, esto hice.
pues ya no quiero pasar lo mismo, ya no quiero tropezarme con la misma piedra. Quiero seguir adelante. Me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a seguir adelante porque Dios está vivo. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden esto y también sepan que como ahorita en estos momentos difíciles, que hay muchas pruebas de eso de COVID y muchas enfermedades, muchos problemas. Pero recuerden que Dios es más grande que cualquier problema. Que Dios está aquí. Que digamos, es un Dios de amor. Él está ansioso de que uno se acerque. Es misericordia. Recuérdenlo, Él lo es. Así es. Y aquí dice en el último: todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me han tocado. Pero esta es la hora de ustedes cuando domina la oscuridad. Y me pongo yo a pensar, ¿verdad? Porque si miramos más atrás, ya venían conspirando. ¿Quiénes? Los fariseos, los maestros de la ley, saduceos, wherever, quien haya sido, ¿verdad? Ya venían conspirando. Y a veces también a nosotros nos puede pasar esto, ¿verdad? Tenemos a Dios todo el tiempo con nosotros, las 24 horas, desde que nos levantamos, desde que nos anochecemos, y a veces no somos buenos, como dice la hermana, de hablar con Dios. La oración es esto, un diálogo personal con Dios. Y para que no nos pase esto, de que todo el tiempo está con nosotros y no reconocerlo y que no nos diga, me han tenido a mí, pero esta es la hora de la oscuridad, este es el momento, lo que dice aquí, ¿verdad? Pero esta es la hora de ustedes cuando domina la oscuridad. Para que no nos domine la oscuridad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que todo el tiempo está ya Jesús con nosotros. No hacernos como estos maestros de la ley, como los fariseos, que aunque tenemos algo de todo esto, pero ya no miremos. Nuestro mundo ya no necesita mirar al otro. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué yo tengo que cambiar de mi fariseísmo? ¿Qué tengo que cambiar yo de mi maestro de la ley? ¿Qué tengo que cambiar si soy un sepulcro blanqueado? Entonces, ¿qué yo tengo que cambiar? No que el que va a cambiar aquel, el que está a un lado de conmigo. No. ¿Qué voy a cambiar yo? Porque hemos caído en esta gran realidad de que solamente apuntamos a los demás. O es que aquel, es que... Pero ¿y luego tú qué? ¿Tú cuándo? ¿Verdad? Y entonces eso nos está llevando a una oscuridad más profunda, porque estamos mirando al otro y no me estoy mirando a mí. No me hago un análisis en mí y decir que yo tengo que cambiar. Solamente miramos el del otro para no caer en esta oscuridad, pero solamente va a ser a través de ¿qué? De la oración, ¿verdad? Y poder sufrir, porque tenemos que sufrir. La vida de un cristiano no es una vida en plenitud de gozo. Sí es en gozo en Dios, pero no es una vida de que si no tiene sufrimiento, no. Tenemos que sufrir de vez en cuando, ¿verdad? Esto no es un pesimismo. Entonces, si realmente somos cristianos verdaderos, tenemos que cargar con nuestra cruz. Amén. Sí, aunque unas veces uno siempre le quiere correr al sufrimiento, decir, ay no, yo no. Pero sí es importante, porque aquí Dios nos está demostrando que su amor, su presencia y Él va a estar con nosotros a pesar de que lo que estemos pasando. Y que si uno sufre, Él también, Él no va a estar contento aplaudiendo que porque uno está sufriendo, sino al contrario, Él va a estar acompañándonos, está más cerca, está mucho más cerca con nosotros. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Y hay que recordar que la vida no es fácil, pero con Dios es llevadera. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por estos momentos. Y queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos venga a dar la fortaleza para poder soportar cualquier pena, cualquier tribulación, Señor, y no acobardarnos en los momentos de prueba, de dificultad. Y no, Señor Jesús, salir como estos discípulos, querer, Señor, atacar con espadas y con palos, o querer la violencia, sino que sea todo al contrario, Señor Jesús. Te queremos pedir que tú intercedas por nosotros, que tu Espíritu Santo nos llene de esa fortaleza y que en esta resurrección, Señor Jesús, resucitemos todos a una nueva vida, a una nueva conversión,
a una nueva transformación en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adiós.